y 33 minutos exactamente. Aquí estamos en Voz Alta, el programa de la tarde de Radio UNER. Estamos acá acompañándote desde la 100.3, acá en Paraná, en Concordia en la 97.3, en Concepción del Uruguay 91.3. Y si no tenés radio, nos podés escuchar por internet. Claro que sí, podés buscar en Google, así nomás, Radios UNER. Haces clic a la primera opción, le pones play y nos podés escuchar desde donde estés. Claro que sí. Y arrancamos este bloquecito, como anticipaba Marcelo, de, economía puramente, porque ya estamos en comunicación con Juan Pablo Enríquez, él es integrante de la CEPA, para hablar un poquito de los números. Te anticipábamos recién que, hoy sale el nuevo dato del INDEC. El mes pasado, en marzo, dio una inflación muy alta para lo que venía siendo un 3,4, y para abril se estima que baje un poquito la inflación. Vamos a hablar con Juan Pablo de esto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Un gusto hablar con ustedes nuevamente. Un gustazo, Juan Pablo. Se viene el nuevo dato del INDEC de la inflación de abril. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sí, más que nada, la mayoría de las consultoras están indicando que andaría rondando el 3%, quizás un poco menos. Eso no deja de ser un dato preocupante, porque en tiempos de salarios pisados, de ingresos pisados en la población, es un número que todavía preocupa, y más aún si entramos a considerar lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, que es poner en cuestionamiento la metodología de conformación de ese indicador, ¿no? Donde se está ponderando con una canasta utilizada en relación al consumo del año 2004 de la población argentina, donde los servicios no tenían la incidencia que tienen en la actualidad, y obviamente eso termina de alguna forma desdibujando y perdiendo sentido científico a un número que debería ser más que importante para la determinación y la planificación de las familias y de las empresas en Argentina. Claro. Muy importante esto que decís también de, recordar que se intentó también establecer otro tipo de medición más actualizada para los números del INDEC, es decir, que el número de inflación que estamos viendo incluso puede llegar a ser más, porque no se logró con la actualización de esa metodología de medición nueva, ¿no? Sí, totalmente. Desde algunos sectores ya se comenzó a tener una estimación vinculada a que seguramente eso va a salir en el transcurso del día, luego que se conozca el dato oficial de la canasta 2004 del INDEC. Recordemos que la que se iba a implementar, y también por sugerencia del Fondo Monetario Internacional, que es uno de los cuestionadores principales de este indicador, la que se iba a implementar en enero data ya de 2017-2018, claro. Estamos hablando casi de 10 años. Ya es vieja también a esta altura de las circunstancias. Claro. Pero no dejaba de ser un dato actualizado que de alguna manera tenía una ponderación más cercana a la realidad en términos de servicios. Claro, ¿sí? Más preciso. Recordemos que los servicios hoy no aumentaron el 3%, ni mucho menos. Hay una significación más que importante en términos porcentuales de los servicios a la hora de analizar el consumo de las familias argentinas. Ya no es la época donde estaba todo subsidiado y se pagaba muy poco de luz, gas, internet y demás. Hoy eso significan erogaciones muy importantes para los grupos familiares que no están representadas en ese indicador de inflación que vemos hoy en la tarde. ¿Por qué se debe este estimativo de baja de la inflación con respecto al mes de marzo? Sí, en realidad esto tiene que ver con una caída del consumo. Básicamente hubo una cuestión vinculada entre el análisis de varias variables, valga la redundancia. Se puede contemplar que esta caída estrepitosa que se viene dando de consumo genera un circuito de funcionamiento de la economía congelada, ¿sí? Donde no se ven
indicadores positivos, y esto de alguna manera termina atemperando la inflación. Y además debemos recordar que marzo suele ser un mes, ahora se va a medir abril, ¿no? Pero sobre todo para marcar que marzo es el inicio de la gestión escolar y demás, y eso siempre trae algunos incrementos que son un poco más exacerbados de lo normal. Claro, marzo en general es un mes complicado y abril tiende a ser más tranquilo en términos de inflación. Exactamente, es algo que ocurriera en una coyuntura en particular, siempre tiende a tener una cadena. Fíjate que venimos experimentando un crecimiento, por eso cuando dicen la inflación baja, sería ahora recién, después de 10 meses consecutivos de tener una alza permanente, ¿no? Claro. Desde mayo 2025 la inflación viene creciendo y los ingresos vienen cayendo, entonces recién sería ahora un toque de reducción de la inflación en un concierto donde los ingresos vienen muy por debajo de la inflación, y creo que eso es el dato más importante que no se suele hablar, ¿no? Porque te dicen, te bajo la inflación, sí, pero la inflación está en niveles medianamente aceptables, pero con ingresos que no suben ni el 10-20% de lo que aumenta la inflación. Entonces, claro. Adquisitivo, y donde cae el consumo, y donde se destruye el mercado interno, y donde cierran, está el dato reciente de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en la Argentina, y ya estamos en 24.400 empresas que cerraron sus puertas, dato a febrero de 2026. Claro, y al gobierno, mientras tanto, lo que le preocupa es el riesgo país, ¿no es cierto? Sí, el gobierno intenta buscar alguna variable que le permita hacer un poco de marketing de que algo funciona bien, cuando ya en definitiva uno lo puede chequear con la mayor parte de las consultoras. No sé, se me ocurre citar a Soan Córdoba, que es una de las más respetadas, que viene marcando una caída estrepitosa en el acompañamiento a la gestión de Javier Milei, que ya está por debajo del 30%, ¿sí? Que sería un porcentaje menor a lo que sacó en la primera vuelta en el año 2023. Y claro, no es casualidad, porque obviamente que la gente que confió, que depositó su esperanza para que esto alcanzara cierto nivel de desarrollo, lo único que ha visto desde el diciembre 23 a esta parte es un desmejoramiento ostensible en la calidad de vida, ¿sí? Y bueno, es lo que se comienza a ver en los números de la actualidad. Te doy precisiones de los datos de empleadores, ¿sí? A ver. Una caída en este mes de 4,8%, estamos hablando que cerraron a febrero 24.437 empresas en la Argentina. ¿Sí? Es una locura. De esas 24.437, 1.065 corresponden específicamente 1.067 a la provincia de Entre Ríos. Y en Entre Ríos este mes solamente que se midió, que fue febrero, perdimos 85 empresas. Es decir, que el modelo Milei-Frigerio viene fracasando, y a un año de las elecciones sinceramente no encuentran ningún dato positivo para mostrarle a la población, con sueldos destruidos y con empresas que cierran todos los días. Juan, un ejemplo de eso, que para agregarle, digamos, es la granja Tres Arroyos, que se ubica una planta acá en la provincia de Entre Ríos, y que los trabajadores están recibiendo recién un 20% del salario a esta altura del mes, ¿no? Sí, no solamente el salario que persiste se encuentra muy por debajo en la mayoría de los casos de las canastas que indican la pobreza, sino que hay un alto grado de precarización, y como está, hoy también salió el dato de morosidad, como la cadena de pagos está en permanente riesgo, eso implica que también corran riesgos la cotidianidad habitual de poder pagarle en términos a los trabajadores, y se le comienzan a pagar a cuentagotas cuando ingresa algún recurso para la empresa. Eso ya está pasando en gran parte de las empresas lácteas de Santa Fe, y como vos bien mencionabas,
en Granja Tres Arroyos, ahí en Concepción del Uruguay. Claro, además teniendo en cuenta que Granja Tres Arroyos es una de las empresas más grandes de Argentina en exportación de avícolas y bueno, también por una cuestión geopolítica, digamos, de la no negociación de Javier Milei con Xi Jinping, que bueno, China era uno de los principales comerciantes, ¿no?, con Argentina en cuestión de carne avícola, ¿no? Sí, totalmente. La industria avícola, si bien de alguna forma está reemplazando el consumo de carne vacuna en una época de crisis, sí, ya directamente también comienza a sufrir consecuencias, no solamente a manos de la carne porcina, que termina siendo la más barata de todas, sino también del ingreso de productos extranjeros, ¿sí? claro, claro. Que no tienen ningún tipo de control en términos no solamente bromatológicos, sino que tampoco tienen aranceles que permitan defender la industria, en este caso entrerriana, que es la principal productora del sector avícola. Juan Pablo, vos mencionaste que salió el número de morosidad no bancaria. ¿Estoy en lo cierto? Sí, en el día de la fecha se están conociendo, debemos recordar, se está manteniendo en la misma premisa que venía ocurriendo en los últimos meses, ¿sí? Generando un concierto bastante preocupante para el horizonte de análisis. El sistema financiero está en alrededor del 11%, que es un montón en función de los guarismos históricos que tienen los bancos. Pero lo más preocupante, estamos hablando del sector vinculado con las billeteras, que están en un 25-30% de morosidad, en algunos casos inclusive en particular llega hasta el 50%, ¿sí? Eso muestra una incapacidad absoluta de pago por parte de los consumidores, que ya no tienen ningún margen en sus posibilidades de crédito para poder seguir sosteniendo el mecanismo de consumo, que, a ver, debemos recordar algo central en esta cuestión. Sí. Acá la mayoría de la población no se endeuda para cambiar el auto, para comprar una computadora, un tele o para irse de vacaciones. Claro, porque, pero en última instancia, digo, la deuda hipotecaria, por ejemplo, un crédito hipotecario para comprarte una casa, digo, es un crédito positivo, si se quiere decir, porque estás invirtiendo en un bien inmueble, digo, pero lo que vos estás diciendo, este número de morosidad, este número de este porcentaje de deuda de las familias, porque estamos hablando de familias, de personas que se endeudan para comer, justamente como decís vos, Juan Pablo. Sí, ese es el dato más preocupante de todo, digamos, claro. Y es el que pone en riesgo, porque cuando va al análisis en particular del nivel de endeudamiento de aquellos sectores que lo hacen para comprar el alimento, para darle de comer a sus hijos, no hay ningún tipo de planificación, si yo puedo pagar la cuota o no, si me alcanza. Es una cuestión del día a día, de a ver cómo sobrevivo para llegar a mañana. Entonces, ese horizonte, de hecho, han salido, y me permito hacer mi cuestionamiento también, ¿no? Han salido el cuestionamiento de la matriz, porque, a ver, primero los hacen endeudar por un sistema que es totalmente corrosivo y contrario a los intereses del pueblo, y después generan, lo cual no me parece mal, pero hay que decir todo lo que pasa, tanto a través de entidades financieras nacionales como en la provincia de Entre Ríos, un plan de desendeudamiento con tasas más accesibles para que la población pueda de alguna manera cambiar deuda cara por deuda barata. Eso, no deja de ser eso un engaña pichanga, porque si acá no trabajamos sobre la construcción de ingresos dignos que alcancen, en 3-4 meses vamos a estar en el mismo horizonte, digamos, ¿sí? Estamos trabajando sobre la deuda, sobre lo financiero y no sobre lo económico. Para aclararle un poquito a la gente, que tal vez se le pasó la noticia, pero el gobierno provincial sacó un plan de desendeudamiento para trabajadores estatales, quienes cobran a través del Banco Entre Ríos, un programa para desendeudarse. Vos decís que esto es... no sé, no alcanza para el nivel de mora que tienen las familias entrerrianas. Exactamente, o al principio puede plasmarse en un mejoramiento del nivel de deuda, ¿sí? Porque vas a pagar
tasas más baratas, pero el tema acá es la generación de ingresos, ¿sí? No se habla. Primero, no se hace un mea culpa que desde la provincia de Entre Ríos se ha apoyado permanentemente cada una de las medidas que han perjudicado a los trabajadores y que se han implementado desde el gobierno nacional, ¿sí? Este nivel de endeudamiento es la consecuencia dramática de un modelo económico que favorece a los ricos y perjudica a los trabajadores tanto en la provincia de Entre Ríos como en el país entero. Entonces, por más programa que se haga de desendeudamiento, si no trabajamos sobre los ingresos, no va a haber ningún tipo de mejora en la dignidad de los ingresos de los trabajadores. Es muy interesante este tema de la morosidad, Juan Pablo, porque se está hablando mucho también de deuda de no solamente los padres, las madres de las familias, sino también de los chicos, de los gurises que tienen muy a mano, gracias a las billeteras virtuales, por ejemplo Mercado Pago con la empresa de Marcos Galperín, que claro, te da muy a mano el préstamo según cuánta plata a vos te ingresa, digamos, te dan un monto de crédito que tiene unas tasas que te matan, digamos, y no te piden nada como la deuda del banco, digamos, o la tarjeta de crédito que vos necesitas justificar cuánto ganás y etcétera, sino más bien es una cosa de, bueno, te presto a cualquier persona sin necesidad de tener tus datos, total, yo sé que me vas a tener que pagar el doble de lo que pediste, ¿no? Exactamente, por eso ves la diferencia del 11% del sistema financiero con el 30% de piso de morosidad que tienen las billeteras, ¿sí? Te quiero pasar un dato también importante del día de la fecha, perdón, pero recién están saliendo muchos datos, sí. Y uno de ellos es a nivel nacional, a febrero de 2026, 327.813 trabajadores registrados entre sector público y sector privado. Es el número más preocupante de este tiempo. Si pasamos, fíjate, de casi 297, que era el número de enero, a 327, ¿sí? Si eso lo llevamos a la provincia de Entre Ríos, el número a febrero de 2026 de trabajadores despedidos es de 9.194, es decir, un 3,3% de caída del empleo, y 411 trabajadores solamente en el mes de febrero del 26 perdieron sus puestos de trabajo en la provincia de Entre Ríos. Datos salidos hoy y reflejados en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Y tampoco hay algún dato económico que nos diga, bueno, esto puede llegar a mejorar, ¿no? No, porque si bien por ahí el gobierno nacional intenta, a través del marketing permanente que realiza, marcar el crecimiento de algunos sectores, como puede llegar a ser la intermediación financiera, las minas y canteras, o sobre todo lo que tiene que ver con el sector energético de Vaca Muerta, producto gracias a la estatización de YPF hace años atrás. Total. Esos sectores suelen generar muy poca cantidad de empleo, aproximadamente el 9% del total de empleo en la Argentina. En tanto, la mayor parte de los sectores, industria, construcción, transporte, las que generan el porcentaje más importante de empleo, vienen teniendo caídas estrepitosas en el nivel de actividad y son las que de alguna manera marcan el rumbo de un funcionamiento de modelo económico contrario a los intereses de la mayoría popular. Claro. Ahora en 8 minutos sale el nuevo dato de inflación del mes de abril, según el INDEC. Estamos hablando con Juan Pablo Enríquez, él es integrante del Centro de Estudios Políticos de Entre Ríos, económicos, para, bueno, analizar un poco la situación económica de la provincia, del país, que vienen de la mano, ¿no? Esto lo dejó muy en claro Juan Pablo, de el modelo de país que establece el gobierno nacional es el mismo o casi el mismo que el de la provincia, teniendo un porcentaje alto de despidos, un nivel de mora también muy alto a nivel provincial, y bueno, y el gobierno provincial intentando darle alguna que otra solución que tampoco es muy a largo plazo, ¿no? En este sentido también salió en el último mes una propuesta de Lula da Silva para Brasil con este problema. Te quería preguntar, el problema de la mora,
¿es un problema regional, si se quiere, latinoamericano, o es un problema que tenemos acá en Argentina y en Brasil? No, si analizás, Brasil viene teniendo crecimiento de su actividad y sobre todo un dato central, distribución de la riqueza en favor de los trabajadores. La mora que viene experimentando el sector brasileño, en todo caso, tiene que ver con la adquisición de otros tipos de productos y no necesariamente con la primera necesidad que tiene que ver con el consumo popular que experimenta la Argentina. El orden macro de Brasil no tiene nada que ver con la realidad que atraviesa hoy la Argentina. Claro. Qué interesante esto, ¿no? Poder poner como en contexto, ¿no? Estos números que preocupan porque sobre todo es una fotografía de cómo están llegando o no las familias a fin de mes en toda la Argentina, ¿no? Lo que se nota y va quedando muy en evidencia, y sobre todo cuando el ministro Caputo a veces intenta latinoamericanizar el concepto de Argentina, comparándolo con Paraguay y Perú, las comparaciones más que nada tienen que ver con la destrucción de lo que a veces se denomina clase media. Así como en un momento en la Argentina hubo una conformación de una movilidad social ascendente que determinó que la clase trabajadora de mejores ingresos tenga un bienestar social y una mejor calidad de vida, de un tiempo importante a esta parte se ha producido una destrucción, una reducción de esa movilidad social ascendente, que en este caso es descendente, y que provoca prácticamente que no exista más clase media. Ahora estamos hablando de trabajadores pobres directamente, y es una situación muy difícil que va a tener que solucionar el próximo gobierno, porque está muy claro que está encaprichado en este modelo económico y que no piensa hacer nada para mejorarle la vida a los trabajadores, sino todo lo contrario, terminar de sacarles el último peso que les queda, no solamente ahorrado, sino que para poder llegar a fin de mes y comprar lo justo y necesario. Recordemos entonces que en 5 minutos sale el índice nuevo de la inflación de abril, del mes de abril. Se espera una pequeña baja de la inflación, por eso estamos hablando con Juan Pablo Enríquez, integrante del Centro de Economía Política Argentina, que te queremos agradecer un montón. Siempre es un gusto hablar con vos, Juan Pablo, siempre tus explicaciones son muy claras en este contexto donde es importante saber, ¿no? Qué está pasando a nivel económico y cómo uno también puede sobrellevar la ola como pueda, ¿no? Teniendo esta información, así que te agradecemos un montón el laburo que haces. Bueno, muchísimas gracias. Esto más que nada lo trabajamos con todo el equipo del Centro CEPA en nuestra provincia y en conjunto con los compañeros del Espacio Nacional. Y una breve reflexión con el dato de inflación que va a salir en minutos. Dale. Decir que así como se cuestionaba a Guillermo Moreno hace 10, 15 años atrás al frente del INDEC, Moreno era el tipo más ordenado del mundo, si uno lo compara con el bochorno que es en la actualidad el manejo de las estadísticas en la Argentina. Eso por un lado. Por el otro, saber que se iba a implementar un nuevo mecanismo de medición mucho más cercano a la realidad desde enero, y que no se quiso hacer porque iba a mostrar las falencias de este modelo económico. Así que cuando nos den un valor que probablemente sea menor al mes anterior, tenemos que tener muy en claro que nos están mintiendo en la cara, y que lo más importante que debemos analizar es cuánto han crecido los ingresos de los trabajadores en relación con ese número. Y si la gente no llega a fin de mes, reducir un porcentaje mínimo la inflación no sirve para nada. Necesitamos que los ingresos de los laburantes vuelvan a tener capacidad adquisitiva para tener una vida medianamente digna. Totalmente. Juan Pablo, te agradecemos un montón y bueno, esperamos prontamente el dato del INDEC para luego charlar con más información. Abrazo gigante. Gracias.
Bueno, aquí estuvo entonces en voz alta Juan Pablo Enríquez, integrante del Centro de Economía Política Argentina, que viene de vez en cuando a este programa bueno, desasnarnos también un poco con la economía que, bueno, se está volviendo bastante complicado para el ciudadano de a pie, el argentino de bien, como diría Javier Milei, para llegar a fin de mes, un 14 de mayo, que